Estudió filología en la Universidad de Santiago de Cuba. Siempre le gustaron las letras, pero nunca imaginó que el conocimiento de la historia ocuparía una buena parte de su existencia. Mucho ha tenido que prepararse para desempeñar los retos que le ha impuesto la vida. Así lo piensa Nélida Peña Rodríguez, nuestra invitada de hoy. La vida misma. Trabajaste durante 12 años en el Archivo Provincial de Historia. Cuéntame de tu labor allí. Bueno, en el Archivo Provincial de Historia comencé a trabajar como catalogadora de documentos históricos el 3 de enero de 1983. Pasé 12 años trabajando, haciendo esa labor, pero además también era reserva estratégica del Sectorial Provincial de Cultura. En esa labor que realicé, tuve una buena, me quedó la satisfacción de haber contribuido a fortalecer un archivo que necesitaba nuestra provincia, porque no existía el archivo histórico aquí en Holguín, y también contribuí a que muchas de las documentaciones que existían en diferentes organismos e instituciones fueran a formar parte del fondo del archivo. Era un trabajo muy bonito, me gustaba mucho, me hubiera quedado toda la vida allí, pero bueno, circunstancias posteriores, después no pude seguir trabajando allí, pero hasta el momento ese fue uno de los mejores trabajos que siempre desempeñé y además que me gustaba. Trabajando en el archivo es que llega la especialidad de filología. Dime, ¿por qué escogiste exactamente esa especialidad? Bueno, la especialidad de filología llega junto con la de historia del arte, que había sido una opción, una convocatoria que se había lanzado para todos los trabajadores de cultura desde el Ministerio de Cultura y para estudiarla en Santiago de Cuba. Me decido por la de filología porque tiene que ver mucho con las letras, que es lo que más me gusta. Me gusta leer mucho y me sentí inclinada también porque tenía que ver con la historia. Siempre me ha tentado no me he decidido nunca a escribir, pero siempre me ha tentado el leer, el tener conocimientos, y me he dedicado por mi trabajo a la historia. Por lo tanto, la que tenía mayor afinidad con la labor que estaba realizando era la filología. Nélida, tras tu paso por el archivo, llegas a la Plaza de la Revolución en el año 1994 y allí te quedas 18 años como directora. Yo imagino que esto fue un gran reto para ti. Fue un reto para mí porque comenzaba a trabajar en un lugar donde no tenía que ver con la historia, pero no tenía que ver con lo que había desempeñado anteriormente, aunque todo se relaciona. Pero realmente fue un reto porque llegó a una institución donde las características de esa institución son más bien de protocolo. Pero en esos momentos comienzo en un lugar donde es un lugar muy amplio, la plaza ustedes saben las dimensiones que tiene, el colectivo era pequeño, eran solamente 4 técnicos y la directora. Y realmente me sentí como que estaba delante de un gran reto, porque las actividades allí son actividades masivas, a no ser actividades que sean protocolares, que son más reducidas, pero eran actividades masivas, donde tenías que ver con muchos aseguramientos, que no tienen que ver con la dirección de la plaza, sino aseguramientos que tienen que ver con otros organismos e instituciones, y esas cosas como que me intimidaban. Primero, porque estaba en un cargo de dirección. Segundo, porque estaba en ese lugar, pero ya a partir de que comienzo a conocer de la labor que se realiza allí, una labor muy bonita, una labor de realmente que también tenía que ver con la investigación, porque para poder hacer la explicación de todos los monumentos había que investigar.
Hablemos ahora de momentos importantes vividos en la Plaza de la Revolución y vamos a comenzar con uno que yo fue muy importante para ti, que es la creación de la División Mambisa. La División Mambisa fue algo que se fundó en la Plaza de la Revolución en el 94 y a partir de ahí la plaza estuvo implicada como institución dentro de todas las actividades fundamentales de la División Mambisa. Estuvo implicada en la entrega de del cañón Mambí, que era que se le entregaba a los distintos frentes que la conformaban, y también en la divulgación a través de todo el pueblo hasta el lugar donde se entregaba ese cañón, de la divulgación del cañón Mambí y por qué se entregaba ese cañón a los distintos frentes. También nosotros estuvimos implicados también en la conformación de la sala de historia de la División Mambisa, porque teníamos los elementos de montaje, pero también teníamos muchas de las piezas que se expusieron en esa sala. También sé que como directora de la Plaza de la Revolución compartiste con Fidel 2 actos por el 26 de julio y la tribuna por la liberación del niño Elian. Cuéntame de esa experiencia. Bueno, esas experiencias fueron para mí importantes porque la figura de Fidel es algo importante para cualquier cubano, pero para las personas que tienen la oportunidad de estar cerca de esa figura era mucho más. Fidel en esos momentos era un personaje para mí que yo pensé que nunca podía estar cerca de él, y realmente me impactaba su figura, me impactaba él como personaje histórico, como líder de nuestra revolución, y realmente estuve siempre al lado de él en esos momentos, pero nunca quise ser en esos momentos tampoco una figura destacada que o le hiciera preguntas o algo, porque realmente me sobrecogía su figura. Yo sabía que Fidel es una persona que pregunta mucho a las personas, y entonces me sobrecogía un poco esa figura, pero realmente me sentí complacida con haber participado al lado de una persona como él, de un personaje como él. De la Plaza de la Revolución hasta el Museo Provincial La Periquera. Actualmente eres su directora, entraste aquí en el año 2013. ¿Fue un cambio muy grande? Bueno, fue un cambio bastante grande, porque venía de la Plaza de la Revolución, donde la actividad, ya te estoy diciendo, es más bien protocolar, y aquí ya era una actividad mucho más intensa, porque el museo es un museo general, donde tiene muchas colecciones, pero además el trabajo del museo es realmente un poco diferente en estos momentos. La Plaza de la Revolución está haciendo el mismo trabajo, pero en esos momentos no era así. Por lo tanto, al llegar a este lugar tengo que ya irme pertrechando de otros conocimientos que yo no tenía, y por lo tanto voy trabajando en ese objetivo de ver cómo puedo realizar mejor la labor de dirección. Hay que mencionar, Nélida, que este es un sitio obligado para la realización de actividades en todos los eventos, en todas las fiestas que se hacen en la ciudad, y también para el homenaje a personalidades y a figuras importantes. Se han realizado homenajes a figuras importantes, comenzando por Faustino Rama en su muerte. También se le realizó un homenaje a Vilma Espín. También se le ha realizado homenaje a diferentes personalidades de la historia, como a Hugo Chávez, y se le realizó el último homenaje a Fidel, que tuvo como conclusión el montaje de una sala, la Sala Revolución, que es la sala que nosotros hemos montado con una exposición permanente para divulgar el legado
histórico de Fidel aquí en nuestra provincia. ¿Cuál es tu mayor satisfacción? Mi mayor satisfacción es haber trabajado por espacio de casi 40 años, 30 y pico de años, porque bueno, anteriormente yo sí tuve otro trabajo, que fue en la organización de pioneros, por casi 30 y pico de años en cultura, en realmente sentirme ligada a este organismo que he tenido la satisfacción de haber transitado por instituciones insignes en nuestra provincia, como ha sido el Mausoleo Plaza de la Revolución, como ha sido el Museo La Periquera, y también no puedo dejar atrás el Archivo de Historia Provincial. Y eso ha sido una satisfacción para mí, que lo ha llevado a través de estos años. También he tenido la satisfacción de haber dirigido estos lugares, y yo pienso que de una forma u otra, quizás a lo mejor la dirección haya sido la mejor, pero sí he dado todo lo que he podido para que estos lugares tengan por lo menos un buen desarrollo en su labor cultural.